tenemos una ira como que da un papá a lo loco a su hijo, ¿no? Y ya, que está enojado y ya le golpea, no, así no. Sino en el sentido de que había pecado el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, ¿sí? Había pecado contra Dios, se dieron la espalda a Dios por sus pecados, ¿no? Habla de sacerdotes, ¿no? Habla de cómo se enorgullecieron en su corazón. Y podemos ver el triste estado de los habitantes de Jerusalén. Como causantes de tan graves males se mencionan particularmente los pecados de sus profetas y las maldades de los sacerdotes, y las alianzas políticas con los grandes imperios de aquella época, que no trajeron salvación, sino trajeron la ruina de los reinos de Israel y de Judá. Entonces, de manera tan rápida como podemos encontrar en Lamentaciones 4, 1 y 7, vemos que trae muerte y también trae condenación. Por lo tanto, Jesús cuando vino a la tierra encontró esta situación aún en los líderes religiosos dentro de su pueblo, que creyendo, estando en la ley, sus corazones estaban lejos de Dios. Pero Jesús vino al mundo y la gran noticia, ¿no? De la gracia, de su gracia que significa favor, bendición o bondad, ¿sí? Por el cual nadie lo merece, ¿verdad? Estando tan lejos de Dios, ¿cómo es posible que Dios, en su amor, en su gracia, en su bondad, trae favor a los hombres? Trae favor a las personas y aún hasta este año actual, ¿no? Y vamos a leer Juan, capítulo 3, del 16 al 20. Otra persona que lea Romanos 6, 23 y otra persona Romanos capítulo 5, versículo 8. Una persona que lea Juan capítulo 3 del 16 al 20, otra persona que lea Romanos capítulo 6, versículo 23, y otra persona Romanos capítulo 5, versículo 8. ¿Quién le encontró Juan capítulo 3 de los versos de 16 al 20, por favor? Velocidad bíblica. Juan, capítulo 3, versículo 16 al 20. ¿Sí, no? Ajá, sí, por favor, Christopher, gracias. Sí, excelente. Carly, ¿estás? Sí. Está Sí, fallando. lectúralo, por Ah, favor. no. La conexión de los dos. Yo estoy Sí, lento, pero... lectúralo. No. Estoy aquí. Pame, puedes leerlo tú mejor. Yo estoy mi señal está que falla. Ya. Dice, ya sí está activo. Porque tanto amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz, y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Amén. Entonces, si se dan cuenta que el creer en Jesús, en confiar en su plan redentora para el hombre, para la gracia de Jesús, ¿no? Él es la bondad,
Él es el único puente que puede acercarnos a Dios, ¿no? Y Él es Dios por medio de Él, pero ¿qué dice? Que el hombre o ¿no? El mundo, el hombre se aleja de Dios por sus pecados. Yo no sé en este tiempo de pandemia si Dios te ha permitido conocer más de su gracia o estás viviendo aún en las tinieblas o has caído de la gracia. Tal vez has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, estás continuando en esa relación con Dios. O tal vez se ha roto nuevamente esa relación por causa de tus pecados. Y merece hay una reconciliación, ¿no? Pero si no has aceptado a Jesús, pues es necesario que lo hagas. Porque recordamos que la paga del pecado es muerte y hay condenación. Y hablamos de una condenación espiritual. ¿Sí? Recordamos que en las meditaciones que estábamos meditando, habla de que había una crisis espiritual en el pueblo de Israel, el pueblo de Judá. Pero la gracia de Dios vino por Cristo mismo, por nuestro Señor Jesucristo, para darnos el regalo de la vida eterna. Y eso es increíble para nosotros, ¿verdad? Como jóvenes, como seres humanos, debemos comprender, ¿no? Y si no has comprendido, pues realmente yo te invito a que no es necesario comprenderle a Dios, porque nadie puede comprender sus pensamientos, sino aceptarlo que Él nos ha dado, a su Hijo, para que por medio de Él tengamos vida eterna. Pero el mundo amó más las tinieblas, dice, que la luz. Y recordamos que la luz es nuestro Señor Jesucristo. Pero aún la gracia continúa, ¿sí? La pandemia, el COVID ha llevado a muchas personas. Otros estarán en el infierno, otros estarán en el cielo, no lo sé. Pero nosotros estamos aquí en este mundo todavía. Y al aceptarlo y vivir bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nos da oportunidad, ¿sí? Oportunidad para continuar en una relación con el Señor, ¿no? Con Dios. Y que haya convicción. Y quien lo va a hacer, quien va a traer la convicción de pecados en tu vida y en mi vida, los que me están escuchando, ¿no? Es el Espíritu Santo. O sea, en Romanos 6:23, ¿quién lo encontró? Amén. Porque la Léelo. paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces, si la paga del pecado es muerte, ¿merecemos la gracia de Dios? No, ¿verdad? No merecemos su gracia, porque aún seguimos pecando. Pero aún está la gracia en tu vida y está en mi vida. Y debemos ir al Señor y arrepentirnos y confesarlo, ¿no? Y Él borrará, ¿no? Y Él borrará nuestros pecados por su gracia. Y Él nunca más se acuerda de ellos. Pero en esa gracia debemos responderla, ¿no? Conforme a su palabra. No conforme a mis propios méritos o mis propios pensamientos, mis propios sentimientos, sino aceptar ese regalo, ¿no? Esa gracia. Estamos en diciembre, mira, y me ponía a pensar, ¿no? A reflexionar. En este mes de diciembre la mayoría aún, tal vez algunos no han entendido que Dios aún está en su gracia, algunos lo mantienen con vida, ¿no? Por su gracia para aceptarle a Él, ¿no? Pero algunos no entienden y vuelven a su pecado. Y tú y yo que estamos aquí, ¿no? De manera virtual, todos necesitan escuchar esta palabra. La paga del pecado es muerte, más la gracia de Dios, ¿no? El regalo de Dios es Cristo el Señor. Y permanecer, quien te habla, pues no es fácil, pero debemos permanecer con su palabra, ¿no? En oración. El Espíritu Santo es el que nos renueva cada día, ¿no? Si mantenemos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Romanos 5:6, ¿qué nos dice?
por favor. Amén. Entonces, Cristo vino a este mundo a morir para que tú y yo tengamos vida y vida eterna, vida en abundancia, y para vivirla, ¿no? En este mundo caído, ¿sí? Entonces la Biblia dice que lo hizo todo por amor, pero ese amor no es como ese amor que tú y yo profesamos tenerle a Dios, porque realmente nuestro amor a veces es muy emocional, pero el amor que viene de Dios va mucho más allá de nuestros pensamientos y sentimientos, ¿ya? Sino es por cada pecado que nosotros confesamos al Señor, con arrepentimiento y volver nuestro rostro al Señor, a su palabra, aceptarlo como nuestro Señor y Salvador de nuestros pecados, entonces su gracia permanecerá en nosotros. Y no olvidar eso, ¿no? Y no olvidar porque la palabra de Dios dice que no vuelve vacía. Y si tú estás acá es con un propósito, ¿no? Por su gracia tú estás acá, ¿no? Escuchando su palabra. Pero hay de ti si no lo sabes apreciar su palabra. Ya rendiremos cuentas al Señor, ¿no? Entonces, pude ver aquí, la gracia es que Dios nos escoge para bendecirnos en lugar de maldecirnos, a pesar de que nuestro pecado lo merece. Y esta es su bondad a los indignos. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, no es de nosotros. La única manera de que cualquiera de nosotros pueda entrar en una relación con Dios es por causa de su gracia hacia nosotros. La gracia comenzó en el jardín del Edén cuando Dios mató un animal para cubrir el pecado de Adán y Eva. Y él podría haber matado a los primeros seres humanos en ese momento por su desobediencia, pero en lugar de destruirlos, él escogió establecer un camino para que ellos estuvieran bien con Dios. Y esta gracia continuó a lo largo del Antiguo Testamento, cuando Dios instituyó sacrificios de sangre como una forma para expiar el pecado de los hombres. No fue la sangre de los sacrificios que los limpió a los pecadores. Fue la gracia de Dios que perdonó a aquellos que confiaron en él. Entonces, la gracia, cuando habla también apóstol Pablo, ¿no? Dice, gracia y paz a ustedes, ¿no? A vosotros, de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Dios es el promotor de la gracia y toda gracia fluye de él. Dios muestra tanto la misericordia y la gracia, aunque no es lo mismo la misericordia y la gracia. La misericordia retiene un castigo que merecemos, y quien la retiene es Jesucristo, ¿ya? Porque todo lo que pide el Hijo, Dios se le concede, ¿no? Él es el Padre. Entonces, nosotros estamos viviendo aún bajo la gracia de Dios. Dios escogió cancelar nuestra deuda de pecado por medio del sacrificio de su Hijo perfecto en nuestro lugar. Pero Él va aún más lejos que la misericordia y extiende la gracia a sus enemigos. Él nos ofrece perdón, reconciliación, vida abundante, tesoro eterno, su Espíritu Santo y un lugar en el cielo con Él algún día. Cuando aceptamos su oferta y depositamos nuestra fe en su sacrificio, la gracia es que Dios da el mayor tesoro a los que menos lo merecen. Y eso somos nada menos que cada uno de nosotros. Por lo tanto, puedo concluir que el Señor Jesús, en su gracia, nos extiende su misericordia, su gracia, para poder bendecir a otros también y hablar de su amor, también de un juicio, de que hay una paga del pecado, ¿no? Hay un cielo, hay un infierno, pero es la decisión de cada uno de nosotros. Si permaneces en la gracia, que es el Señor Jesucristo, o si te alejas de la gracia, que es de Dios mismo, pero igual rendirás cuentas, o continúas tu
viviendo bajo la gracia hasta que el Señor te lleve a su presencia. Y como siempre conocemos una frase, ¿no? Dios es bueno todo el tiempo, ¿no? Y todo el tiempo Dios es bueno. Y quiero que recuerdes esta promesa de Dios en esta noche, que está en Salmo 103, versículos del 3 al 5. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como las águilas. No olvides. Y yo te invito, ¿no? Si te has alejado de Dios, hoy es el tiempo de hacerlo. Aún estás bajo la gracia, ¿no? Y si te has peleado con Dios, reconcíliate con el Señor por medio de su sangre, su sacrificio perfecto, ¿no? Y si aún continúas bajo su gracia, gloria a Dios, sigue así, mantente en esa promesa. Él no olvida a quienes lo han aceptado en su vida y ahora somos parte de su pueblo. Y ese pueblo somos nosotros. Como jóvenes estamos expuestos al pecado, ¿sí? Pero hoy es un tiempo de reflexión porque este en algo con lujos o con flores o con globos, ¿no? Y canciones y música, etcétera. Él vino perseguido, chicos. Él vino humilde, perseguido para ser matado, para ser muerto. ¿Sí? Cuando yo comprendí eso, dije, Navidad, ¿qué es Navidad? ¿No? Jesús vino de una manera perseguida. Quisieron matarle al inicio, pero no pudieron porque Dios estaba con él. Y aún nosotros seremos perseguidos, pero a este tiempo no olvidemos la gracia de Dios, no olvidemos y sometámonos al Señor en oración, en su palabra. El enemigo va a querer hacernos tentar y desanimarnos, pero nosotros tenemos que seguir. Amén. Tenemos que continuar. Muy bien, chicos, eso ha sido mi compartir de esta noche y gracias por su tiempo y por haber escuchado, como dice el Señor Jesús, el que tenga oídos para oír, que oiga. Muy bien. Gracias, Jaimito. Si hay alguna pregunta, algún comentario, pueden ser abiertos, no sé, de acuerdo al tiempo que nuestro hermano Jaime nos lo requiera. Sí, estaba meditando acerca de Romanos 6:23, acerca de la paga del pecado es muerte. Yo me pregunto, chicos, pues, ¿qué puedes esperar de la vida sin Dios, chicos? ¿Qué puedes esperar de la vida sin Dios? No me la respondan, pero la paga del pecado es Cristo, que murió por todos nosotros. En la vida eterna es un nuevo nacimiento, una nueva vida con relación a Dios, ¿no? Qué importante es permanecer en su gracia. Ya no está Christopher. ¿Algún